Éxodo capítulo 6. Vamos a ver en esta mañana la mano poderosa de Dios manifestada. Vamos a ver en ese capítulo. Miramos en el capítulo 5 la semana pasada, después de que Moisés y Aarón estuvieron delante de Faraón, cómo él los rechazó como rey, rey de Egipto. Rechazó no solamente a Moisés y Aarón, rechazó el mensaje que traían de parte de Dios y sobrecargó a todas las tribus de Israel a trabajar el doble. Tenían que hacer tantos ladrillos, ahora tenían que juntar la paja ellos mismos. Y una vez que los líderes de Israel y los capataces, que eran también hebreos, vinieron a Moisés, cuando vieron a Moisés vinieron a ellos y los reprendieron por haberles hecho hacer que su trabajo se doblara contra ellos. Ahora me llama la atención porque cuando vinieron con la queja ante Moisés, Moisés no lo tomó de una manera personal. Se quejaron contra Moisés de que ahora ellos trabajaban el doble, pero Moisés no se enojó contra ellos. Simplemente fue con esa carga que él sintió que había caído sobre el pueblo y fue con esa carga ante Dios. Y de inmediato Dios le contestó allí en el versículo 1 del capítulo 6. Dice lo siguiente: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló también Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darle la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, en la cual habitaron. Y asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad, yo Jehová. Algunas veces vemos en estos versículos, ¿no? Cómo es que ahora Dios le contesta a Moisés lo que va a hacer. Y algunas veces las cosas no salen como nosotros pensamos que deben de salir o esperamos que deben de salir. Quizá a lo mejor no salen conforme a lo que hemos planeado, lo que nosotros pensamos que deben de suceder las cosas. Y algo que vemos en estos versículos es que cuando no salen las cosas como pensamos, comenzamos a lo mejor a meditar en nuestro corazón y empezamos a hacer lo mismo que Moisés. Ahora, tomen en cuenta que Moisés está haciendo la perfecta voluntad de Dios. Tomen en cuenta eso. Dios le dijo que hiciera todo lo que tenía que hacer y decir. Y él va y hace todo lo que Dios le dice y todo lo que haga. Hace las señales que Dios le dijo que hiciera. Habla las palabras que Dios le dijo que hiciera. Y las cosas no salieron como él pensó que tenían que salir. Eso es exactamente lo que hizo Moisés. Y aunque pensó que antes de obedecer a Dios, puso algunas excusas de no ir, de que no era la persona correcta,
Quizá todas las cosas que estaban pasando, como estaba siendo rechazado por el faraón, él pudo pensar, no estoy haciendo las cosas bien. Pero exactamente estaba haciendo lo que era correcto. Exactamente estaba haciendo lo que Dios le había dicho que hiciera. Quizá ante el mundo externo parecía como una derrota esto. Pero Moisés estaba viviendo en victoria. Su vida espiritual era lo que Dios quería que él fuera. Y de acuerdo a Moisés, él estaba diciendo, no estoy haciendo las cosas bien, no han salido las cosas bien. Ahora el pueblo de Israel al cual vine con el mensaje han sido cargados con el doble de trabajo. Pero Moisés estaba en la perfecta voluntad de Dios. Quiero que veamos algo, porque entre más obedecía Moisés a Dios, más las cosas parecían empeorarse. Si recuerdan el capítulo 4, el versículo 24 y 25, cuando el Señor casi mata a Moisés o a su hijo, no nos dice cuál de los dos era. En el capítulo 5, el versículo 20 al 22, le reclama y le dice, ¿por qué han sido cargados el pueblo de Israel? Las cosas se van empeorando, simplemente por obedecer a Dios. Y algo que vemos en estos versículos, en esta historia, vamos a ver lo que sucede a aquellos cuando deciden obedecer a Dios. Las cosas no van a salir bien, pero es la voluntad perfecta de Dios. Es la voluntad perfecta de Dios. Esta historia es para cada uno de nosotros como hijos e hijas de Dios, de cómo debemos de responder cuando las cosas empeoran y no salen como nosotros pensamos que deberían de salir. Las cosas parecían que no iban a salir, no estaban saliendo bien, pero Moisés estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a responder cuando las cosas no salgan como nosotros pensamos que deben de salir? Y esta historia nos muestra cómo debemos de responder. Si se fijan, Moisés, cuando vienen con las quejas ante él, ¿ante quién va? Ante Dios. Ante Dios va. Y vean algo más ahí en estos versículos que acabamos de leer. Porque vemos a Dios que a pesar de que le pone otras excusas más Moisés, Dios no se da por vencido con Moisés. Qué hermoso es nuestro Dios, amén. Qué paciente es nuestro Señor con nosotros. Moisés falló en no confiar en Dios cuando le enviaba. Cayó en incredulidad, no creyó a Dios que Dios cumpliría sus promesas, aún en este capítulo 6. Lo vemos, fue impaciente y casi cae en rebeldía. Pero este hombre de 80 años, lo vemos siempre llevando sus luchas a Dios. Que podamos aprender de Moisés a siempre llevar nuestras luchas y nuestras batallas a Dios, nuestras cargas a Cristo Jesús, nuestro Señor. En ocasiones, al igual que Moisés, cuando vinieron los capataces hebreos, reclamándole por haber ido ante Faraón, en estos versículos que acabamos de ver, y haber sido cargados con más trabajo. Vemos a Moisés, dice, Señor, no me van a escuchar. No me van a escuchar, dicen los siguientes versículos. Pero quiero que veamos 6 declaraciones que Dios hace en estos versículos que acabamos de leer. 6 declaraciones que mismo Dios hace. 6 promesas. Vean ahí, yo los sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y enseguida dice, yo los libraré de su servidumbre. Y enseguida les vuelve a decir, yo los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Yo los tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Yo los meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dice, yo les daré por heredad, yo Jehová.
6 veces se menciona y dice, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, yo los voy a introducir, yo los voy a sacar, yo he dado estas palabras, yo los redimiré con brazo extendido y fuerte, dice el Señor. Son promesas que Él va a hacer. En veces vemos y pensamos que Dios va a ser fiel con nosotros si nosotros somos fieles. No, Dios es fiel aunque nosotros somos infieles. Dios es fiel aunque nosotros somos infieles, porque Dios nunca irá en contra de su propia naturaleza. Hay personas que a lo mejor podamos a lo mejor no seguir a Cristo. Alguien nos habló de Cristo y antes seguíamos a Cristo, pero ya no seguimos al Señor como antes lo seguíamos. Algo sucedió en nuestras vidas y nos empezamos a alejar, pero quiero decirles, Dios es fiel. Dios es fiel. Dios ha mostrado su mano poderosa, su mano protectora, así como lo hizo con el pueblo de Israel. 6 veces se menciona, yo los sacaré, yo los libraré, yo los redimiré, yo los tomaré, yo los meteré, yo les daré. El pueblo de Israel no sería libre por ser como ser humano por sus propias fuerzas. Sería libre de la esclavitud por mismo Dios. De igual forma, nosotros fuimos libres de la esclavitud del pecado que antes nos tenía atados por la sangre de Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso fuimos libres. Y ahora adoramos a Dios, servimos a Dios. Antes no podíamos ir a adorar a Dios, ¿verdad? Nos salía cualquier cosa antes que venir a adorar a Dios. Pero ahora lo hacemos de corazón, queremos, anhelamos que se llegue el domingo para adorar a nuestro Señor Jesucristo como grupo, aunque lo hacemos diario en nuestro caminar con Cristo. Vean, dice, yo los libraré de servidumbre. En otras palabras le dice Dios, ustedes no gozan la vida por ustedes mismos. Yo los voy a hacer libres. ¿Y no es cierto que Dios nos ha hecho libres en Cristo? Dios nos ha hecho libres en Cristo. Alguien me dijo en cierta ocasión, ustedes no viven la vida bien, no gozan la vida bien, viven vidas amargados. Nosotros vamos a fiestas, tomamos, hacemos y decimos lo que nosotros creemos conveniente. Nadie nos pone límites. Pero pude decirle, quiero que sepas que los cristianos que caminamos con Cristo cada día somos los más felices, los más dichosos, que no necesitamos sustancias para sentirnos alegres, que solamente necesitamos la presencia de nuestro Cristo, con la cual caminamos. No necesitamos ciertas adicciones en nuestros cuerpos para sentirnos contentos. Cristo nos ha hecho libres. Y verdaderamente no tenemos nada, gozamos verdaderamente la vida. ¿Saben por qué? Porque Dios nos ha hecho libres de la servidumbre del pecado que antes estábamos atados. Quizá algunos era el alcoholismo, las drogas, otras adicciones, pero Dios nos ha hecho libres en Cristo. Él nos ha redimido. Nos ha hecho libres de la servidumbre del pecado. Dice, los tomaré y los meteré y les daré, dice el Señor. ¿Los tomó de dónde? No siendo nada. Y les dio un propósito. Ahora, no creo que la iglesia ha sustituido a Israel. Dios no ha terminado con Israel. Pero tampoco creo que Dios va a forzar a alguien que no quiere entrar en las promesas con Dios. En otras palabras, cuando Adán y Eva fallaron, ¿cuál era el propósito de crear a Adán y a Eva en un lugar perfecto, con una relación perfecta con Dios? Que el Edén llenara toda la tierra.
que la relación que ellos tuvieran ahí llenara toda la tierra, que en otras palabras el Edén la relación que había en el Edén llenara cada rincón de esta tierra. Pero cuando fallaron, Dios escogió a Israel, de que ahora la tierra prometida llenara las promesas y llenara toda la tierra. De igual forma, en otras palabras, cuando el Señor Jesucristo volcó las mesas, les dijo: mi casa será llamada casa de oración, dice, y entonces dice: ¿para quién? Para todas las naciones. No solamente son para ustedes, Israel, es para todas las naciones, para que otros me conozcan. Pero cuando falló Israel, entonces Dios puso en pausa a Israel y dijo: listo, ¿no quieren? Voy con los gentiles. Voy con los gentiles. Gente de diferentes nacionalidades que me conocerán y llevarán mi reino a cada rincón de la tierra. Y eso es lo que ha hecho Dios. Eso es lo que ha hecho el Señor. Vean ahí de nuevo el versículo, los versículos que acabamos de leer. Dice: yo los tomaré y los meteré y les daré esta tierra. El plan y el propósito del tomarnos del mundo es para hacernos un pueblo santo, apartados para su gloria. Dios no solamente quiere que vengamos aquí y aprendamos un poco de Dios y salgamos a hacer otra vez, no tener un propósito allá afuera. Dios quiere que otros conozcan a Cristo Jesús a través de sus vidas. Por eso es importante compartir de Cristo Jesús con otros. Tomar cada oportunidad. Hay alguien que viene a esta congregación que su patrón llegó a conocer a Jesucristo simplemente porque era el empleado más bajo de esa compañía. Y todavía lo es, dice, y me siento orgulloso de servir a mi Cristo en esa compañía. Pero un día que miró a su patrón muy acongojado, le dijo: algo pasa con usted, permítame orar por usted. Cualquier dificultad que pueda tener, le puedo decir que Dios quiere ayudarlo. A tal grado de que ese patrón llegó a conocer a Cristo Jesús por su empleado, por el tomarse el tiempo para poder hablar de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y vemos aquí de igual forma el propósito de habernos tomado del mundo, de librarnos, de redimirnos, es de poder meternos en este reino que ahora, del cual somos ahora en Cristo Jesús. Ahora, ¿somos imperfectos? Siempre seremos imperfectos, porque el único perfecto es Cristo Jesús, amén. Es Cristo Jesús. Ahora, no solo nos dará las promesas a nosotros los padres, dice: los meteré a ustedes, pero también sus hijos. Él ha prometido esto para nuestros hijos, para nosotros, para nuestra herencia. Así que, padre, madre que estás aquí, tengo unas noticias maravillosas para ti. Quizá a lo mejor alguien te habló de Cristo Jesús. Alguien le habló a usted de Cristo Jesús, como padre, como madre. Y decía: me gustaría un día tener a mis hijos, no solamente en esta vida, me gustaría tenerlos en la eternidad. Y es algo que se va a cumplir cuando recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Así que la promesa no solamente para los padres, es que los hijos también tomarían esa herencia. Así que esas noticias para usted, y a lo mejor dirá usted: mis hijos. Imagínense a sus hijos. Cierre sus ojos por un momento, ahí donde está. Cierre sus ojos por un momento. Con los ojos de la fe, vea a sus hijos caminando con Cristo, siendo bendecidos. Porque ese es el deseo de Dios, de sus hijas siendo bendecidas, de los nietos que un día van a venir. Amén. Vean el versículo 9 ahora. De esta manera habló Moisés y a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés. ¿A causa de qué? De la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Aunque ellos dudaron por tener
Dudaron que Moisés los fuera a librar, de que Dios se había acordado de ellos por estar tan acongojados, tan tristes por la dura servidumbre en la que estaban. Dios seguiría con su plan. Dios no se daría por vencido con ellos. No los vemos ahora que Dios los libraría. Moisés no lo escucharon. Dice que no escucharon a Moisés. ¿Por qué? Porque estaban cargados sus corazones con duro trabajo. Y muchas veces no escuchamos a Dios. ¿Saben por qué? Porque estamos cargados nuestros corazones con muchas cosas de este mundo. No escuchamos. Les decía ahorita, el plan de Dios era que Adán y Eva llevaran el Edén a toda la tierra. El plan de Dios es que la tierra prometida fuera llevada a cada rincón, a cada pueblo, a cada nación, a cada lengua, a pequeños y a grandes, a pobres y a ricos, ancianos y jóvenes, todos escucharan del Evangelio. Así que cuando escuchamos y vemos ahora a un Israel sionista asesinando y pensando y diciendo, esto verdaderamente es el reino, no es el reino de Dios. El reino de Cristo va a abarcar a palestinos, a judíos, a sirios, a ucranianos o a rusos, a mexicanos o a estadounidenses. Ese es el reino de Cristo Jesús. Ese es el verdadero reino de Cristo Jesús. Cuando en realidad la promesa que ahora tenemos en Cristo, nuestra promesa que es en Cristo Jesús, un día no solamente se refleje en algo terrenal, se refleje en la nueva Jerusalén descendiendo del cielo, como dice la palabra de Dios. A eso se refiere cuando podemos llevar a Cristo Jesús, amén. Hoy en día hay personas que dicen, no, tengo que apoyar todo lo que están haciendo en Israel. Un genocidio, tengo que seguir apoyándolo, ¿no? Tiene que apoyarlo. Eso va en contra de lo que es la naturaleza de Cristo Jesús. Va en contra de lo que es la naturaleza de Cristo Jesús. Vean lo que sigue diciendo este versículo 9. Estaban acongojados, estaban tristes. Y mi pregunta para ustedes en esta mañana, ¿por qué estás triste y acongojado tu espíritu? Como el pueblo de Israel. ¿Acaso al igual que los israelitas has dejado que lo duro de la vida de este mundo minimice las grandezas que Dios ha hecho en Cristo y está por hacer en tu vida de una manera especial y lo que Él ha preparado para tu vida? Quiero decirte que a pesar de que tu corazón esté cargado, a pesar de que no creas las palabras de Dios, Dios te librará. Dios no se dará por vencido contigo. Él cumplirá lo que Él te ha dicho en su palabra. Y Él lo cumplirá, porque Él no falla. Vean el versículo 10, el 25. Y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová, y aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y le dio mandamientos por los hijos de Israel. Y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Estos son los jefes de las familias de sus padres. Los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Anoc, Falú, Esrón, Carmí. Estas son las familias de Rubén. Los hijos de Simeón, Jemuel, Jadín, Odán, Joaquim, Zoar, Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes: Gersón, Coat, Merarí. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gersón, Libni, Simeí, y por sus familias. Y los hijos de Coat, Amrad, Isar, Hebrón,
y Uziel. Los años de la vida de Coat fueron 133 años, y los hijos de Merari, Malí y Musi. Estas son las familias de Leví por sus linajes, y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años, y los hijos de Izar, Core, Nefeg y Sicri. Los hijos de Uziel, Misael, Elasaf y Sitri. Y tomó Aarón por mujer a Elisabet, hija de Minadab, hermana de Nazón, la cual dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar. Los hijos de Core, Asir, Elcana, Afiasab. Estas son las familias de los coreitas. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Fines. Y estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. Y a lo mejor dirán, ¿por qué leímos todos estos nombres? Quiero que veamos algo bien especial aquí, en estos versículos, de parte de Dios. Aunque a Moisés no lo escucharon y dijo, nadie me va a escuchar. Otra vez, esta es la séptima vez que Moisés pone una excusa para no ir. Es la séptima vez que le dice, no me van a escuchar. Y me llama la atención que las credenciales que Dios le da a Moisés para librar al pueblo de Israel, de Egipto, las credenciales que Dios le da es una genealogía. A lo mejor dirán ustedes, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la familia con ser libre de Egipto? ¿Saben? Hay algo especial de que Dios le muestra a Moisés que Él lo escogió antes de que Él naciera. Él lo escogió antes de que Él naciera. Que Él planeó todo esto antes de que Moisés dijera, ¿para qué me escogiste? Porque Él escoge, si se fijan, escoge a estas tres personas. Y entre esas tres personas, Rubén, Leví, entre Rubén, Leví y no eran los primogénitos, Rubén era el primogénito, pero los coge de Leví. Y si lo ven, a estos tres hombres eran un fracaso. Vean sus vidas, los hemos estado estudiando. Verdaderamente eran un fracaso. Comparado con el mundo, eran un fracaso. Se equivocaron en esto, se equivocaron en esto otro, se equivocaron en esto otro. Y Dios dice, voy a escoger a esos fracasados. Eso es algo especial de parte de Dios. Porque en veces pensamos y decimos, Dios quiere escoger a puros victoriosos. No, Dios escoge a diferentes personas. ¿Y saben qué? Y nos muestra que Él nos ha escogido antes de que nosotros hubiéramos nacido. Y Él tenía un plan para nuestras vidas. Tenía un plan para nuestras vidas. Ni Rubén ni Simeón eran los Dios escogió a pesar de que Rubén era el primogénito. Dios escogió a Leví. ¿Recuerdan lo que hizo Leví? Leví fue y engañó y hizo cosas desastrosas. Y aún así Dios lo usa. Dios lo usa. ¿Se sienten que le han fallado a Dios? Si vieras lo que he hecho, ven a Cristo nomás. Dios está dispuesto a usarte a pesar de tus fracasos. Dios está dispuesto a usarnos a pesar de nuestros fracasos. Las credenciales de Dios son el llamado que Dios le ha dado a Moisés, es usando sus antepasados. Y Dios le habla con seguridad. Vean el versículo ahí. El versículo 30 le dice Moisés a Dios, he aquí los hijos de Israel no me van a escuchar. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? ¿Por qué les digo esto? Dios los escogió a ustedes, Dios no se equivocó. No se equivocó. Porque Dios es el que nos ha escogido, amén.
Él nos escogió antes de que nosotros hiciéramos una decisión para poder seguir a Cristo Jesús. Como dice Efesios 1:4, Él nos escogió antes de la fundación del mundo. No se trata de los talentos que ellos pudieran tener como seres humanos, sino del poder de Dios. Del poder de Dios. Dios les mostraría que estos dos perdedores, Moisés y Aarón, tendrían la mayor victoria siguiendo a Dios. Siguiendo a Dios. Dios no se equivocó que yo naciera de la familia donde nací. Dios no se equivocó que viniera de una mamá soltera, de la cual me sentí orgulloso hasta que Dios partió, ella partió a estar con Cristo Jesús. Con una abuelita soltera también, la cual hermosas mujeres. No se equivocó Dios. Dios tenía un plan. Dios tenía un plan para nuestras vidas. No conocía a mi padre, pero ahora conozco al mejor Padre del universo, que me ha adoptado en Cristo Jesús y que me ha enseñado cómo ser un padre, que me ha enseñado cómo ser un esposo a través de su palabra. Y a lo mejor dirán ustedes, si viera los fracasos que he tenido, vea los fracasos que tuvo Moisés. Dijo Dios, voy a terminar la obra, Moisés. Para eso te hice, para eso te formé y para eso te llamé. Y te escogí. Y le dijo todo lo que había pasado con sus familias. Rubén, no naciste de Rubén, del primogénito. No naciste del segundo Simeón, naciste de Leví. Y vean la historia de Leví. Un hombre que falló. Y a través de estos dos hombres, Dios mostraría su sabiduría, su poder. Obtendría la victoria ante el rey más poderoso de ese tiempo. Vean el versículo 26. Este es aquel Aarón y aquel Moisés a los cuales Jehová dijo, sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová, he aquí yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Y les decía ahorita, esta es la 7ª vez que Moisés dice, no quiero ir. No quiero ir. Es la 7ª vez que protesta contra Dios. ¿Cuántas veces a lo mejor Dios los ha enviado a algún lugar? Algún lugar a que hagan algo. Que hablen de Cristo Jesús. Y dirán, no voy a ir. ¿Vamos a tal lugar? No voy a ir. Y es mejor obedecer a Dios. Hijos, obedezcan a sus padres, como dice la Escritura. Y respétenlos para que sus días sean largos, sean abundantes. Si Dios nos habla algo a través de su palabra, estando persuadidos de esto, dijo Pablo a los filipenses, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios va a terminar la obra con usted. Dios la va a terminar. Así que permita que sea diciéndole al Señor, Señor, haga su voluntad en mi vida. Haga su voluntad en mi vida. No quiero seguir corriendo más de esta manera, de la manera difícil. Quiero, Señor, obedecerlo. Estos son aquellos, dice, Aarón y aquel Moisés. Me llama la atención en la manera en que se escribe a Moisés estas palabras.
este es aquel Aarón y aquel Moisés. Simplemente somos hombres que fallamos, es lo que quiere decir. Somos hombres que fallamos y muestra, él pudo haber no escrito esta última palabra. Señor, ¿para qué me manda a mí? Soy torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? ¿No es cierto que en veces nos sentimos así? Dios no ha terminado el trabajo con usted, ni conmigo. Así que lo que usted sabe y lo que Dios le ha enseñado, úselo para la gloria de Dios. Amén. Y hábleles a otros de Cristo Jesús. Y les decía ahorita, le doy gracias a Dios por la familia donde yo nací. Y le doy gracias a Dios, y dele gracias a Dios, hijo que está aquí, por la familia donde usted nació. Quizá a lo mejor voltee a ver a su padre o a su madre y diga, no son perfectos. No, tampoco usted lo es. Tampoco usted lo es. Pero Dios decidió que usted naciera en esa familia, exactamente en esa familia, para que llevara a Cristo Jesús a otras personas y les hablara de la libertad que hay en Cristo Jesús. Así como Moisés, ese Aarón y ese Moisés hablaron a esa nación y fueron libres por el poder de la mano de Cristo. Nosotros no hacemos libres a nadie. Cristo es el que hace libre a las personas. Amén.